Entonces, continuando con lo que estuvimos hablando en el video pasado, que no lo apenas íbamos a meternos a lo que es las citas bíblicas y lo que es de lleno la idolatría, el culto a las imágenes. Vamos a empezar haciendo algunas aclaraciones. Nosotros como católicos siempre debemos de estar bajo el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia. Yo como católico no me puedo atrever a enseñar cosas que no sé. Entonces esto es tratar de estudiar, y para esto tenemos herramientas como el catecismo de nuestra Iglesia Católica, donde aquí nos va a exponer qué es lo que dice la Iglesia acerca de las imágenes, qué es la adoración, qué es realmente lo que es adorar, ¿verdad? Porque muchas veces con esto no conocemos ni qué es adorar. Entonces son cosas muy importantes, ¿vale? Entonces todo lo que he tratado de exponer siempre ha sido con ayuda de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, con nuestra misma Biblia católica, el curso de apologética que es católico, y me ha ayudado mucho de los videos de Eddie Villalobos, me ha ayudado del Padre Luis Toro, de Rafael Díaz inclusive. Entonces, para no estar enseñando cosas erróneas, ¿verdad? Porque si no, yo también caería en el mismo error de los protestantes, de estar enseñando lo que ellos creen o lo que ellos piensan. No, esta enseñanza no es ni lo que yo creo ni lo que yo pienso. Es lo que nuestra Santa Madre Iglesia ha enseñado por más de 2000 años. Por lo tanto, debemos de comprender que 2000 años, aprenderlos en un mes, un año, 5 años, 10 años, nunca vamos a aprender todo. Son 2000 años de historia la que tenemos en nuestra iglesia. Nunca vamos a terminar de aprender, pero nos podemos ayudar de todo esto, donde hubo quienes ya se especializaron en algunas cosas y ayudarnos, pero siempre bajo la tutela de nuestra Iglesia Católica, ¿sale? Tenemos documentos de la Iglesia Católica, tenemos, por ejemplo, eh, este catecismo, las traducciones de la Biblia, donde en la parte de abajo vamos a poder ver qué es lo que dice la Iglesia acerca de una interpretación de algún pasaje. Entonces todo eso es importante que lo sepamos, hermanos, ¿vale? Bueno, y pues sin más preámbulo, voy a permitirme ahora sí meterme un poco ya a la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca de la idolatría? Dice así, Éxodo 24. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que no hagamos imagen de lo que hay en el cielo. Entonces, aquí es donde empezamos a pensar, ay, en el cielo está Dios, en el cielo está la Virgen María, en el cielo están los santos, en el cielo están los ángeles, y yo tengo imágenes de todos esos. Entonces estoy cayendo en la idolatría. Y aquí mismo dice que no me postre ante esos dioses, ni les sirva, porque Yahvé tu Dios soy un Dios celoso. Entonces la primera parte es lo que malinterpretamos, que no hagamos imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que no las tenemos por qué adorar y mucho menos postrar ante ellas, porque yo Yahvé soy un Dios celoso. La siguiente, el siguiente cita bíblica que también con la que sufrimos mucho, donde nos empiezan a confundir demasiado nuestros queridos hermanos separados, es el Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos, del versículo 3, ¿va? Salmo 115, versículo 3 al versículo 8. Dice así, nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Y es donde hacen la comparación. Tienen boca y no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan, pies pero no andan.
ni un susurro sale de su garganta, dice, que sean como ellos los que lo fabrican y todos los que en ellos tienen su confianza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, con estas dos citas bíblicas, hay más, hay mucho que hablar acerca de la idolatría en la Sagrada Escritura. Pero es necesario que aprendamos algo muy importante. Aquí, por ejemplo, citando el mismo Éxodo 20, empezamos nosotros a leer desde el versículo 4. Por eso yo les decía, un texto fuera de contexto nos causa un pretexto. ¿Qué dice el versículo 1, el 2 y el 3? Antes del 4. Entonces Dios dijo a todas estas palabras. Ese es versículo 1. Versículo 2. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Qué está prohibiendo aquí en el versículo 3? No tendrás otros dioses fuera de mí. De los cuales en el versículo 4, que ya es donde empezamos a leer, dice, no te harás estatua ni imagen alguna que haya arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Vemos cómo cambia el contexto. En el versículo 3 dice que no tendrás otros dioses fuera de mí. Y que no nos hagamos imagen alguna de esos dioses a los que decimos cuál era la forma de... Es por eso la exagesis, lo que ayer mismo les estaba comentando. Entre la exagesis tenemos lo importante, ¿no? Fecha de narración del pasaje. Indica la cronología del texto. Por ejemplo, las formas literarias de la época, cómo eran, como las personas pensaban en esos tiempos. Había muchos dioses, eran politeístas. Había el dios del sol, el dios de la luna, a todos se le conocía un dios, de todo querían hacer un dios. Entonces aquí la misma palabra, Dios empieza a poner sus reglas, empieza a manifestarte como el único Dios verdadero. ¿Y qué dice? No tendrás otros dioses fuera de mí. Y cada vez que escuchemos Dios que no sea Yahvé, vamos a encontrar dentro de la Biblia, para que siempre tengamos muy en cuenta eso, la palabra Dios con minúscula. Dios con minúscula se refiere a un Dios falso, a un Dios que no existe. Y Dios con mayúscula se está refiriendo siempre a Yahvé. ¿Va? Eso es algo importante que debemos de conocer. Entonces, aquí ya vimos que sacando del contexto, pues se está prohibiendo las imágenes. Pero es muy importante saber otra parte de la exagesis, que también es demasiado importante. Es la escritura. ¿En qué idioma? Conviene estudiar el idioma original del texto, ya que hay palabras en español que pierden parte del sentido original. Aquí es algo muy importante. Les voy a poner un ejemplo y les voy a decir cuál es el contexto de esta situación. Porque si nosotros leemos Éxodo 24, dice no harás imagen. Pero también en el Génesis, en la creación, dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Entonces, en el idioma español decimos que imagen en Génesis, imagen en el Éxodo, en los ídolos. Entonces, como no sabemos nada de griego, ni de hebreo, es más, a veces ni del español, pues ¿qué pasa? Malinterpretamos. ¿Sale? Aquí conviene saber que hay 3 palabras para definir lo que es la palabra imagen. Lo que nosotros en el día de hoy en el español vemos como imagen, en la escritura original tenía 3 palabras diferentes, que en un momento se las voy a compartir. Quiero antes de eso hacer un poquito más de énfasis en el contexto histórico, cómo es como pensaban en ese tiempo, qué es lo que nos ayuda
la exagesis. Entonces, ¿cuál era el contexto histórico? ¿Cómo era, cómo pensaban, cómo vivían en esos tiempos? Porque no son los mismos tiempos de hoy 2020 con los tiempos en el que se dio ese mandamiento. Tenían diferente mentalidad a la que el día de hoy tenemos. Eso es muy importante. ¿Cómo era, cómo vivían? ¿Cuáles eran sus costumbres del pueblo hebreo? En dónde se desarrolló esta historia, acontecimiento de la ley, ¿verdad? Dice así: el pueblo elegido se encontraba en la época de bronce. A diferencia de todas las tribus en el mundo, ellos, por revelación de Dios, debían de creer en un solo Dios. Todos los demás eran politeístas, o sea, muchos dioses. Había dioses para toda ocasión. Aquí en México teníamos nosotros dioses para la lluvia, para la guerra, había varios tipos de dioses. Para los contemporáneos de los judíos era de igual forma, o sea, eso, contemporáneos para los del mismo tiempo, ¿verdad? El mismo momento. Se encontraban los dioses Bel y Marduk, que lo podemos encontrar en el libro de Jeremías 6:23 al 27. Una enorme serpiente que fue destruida por el profeta Daniel, al igual que Moloch, dioses amonitas con cabeza de toro y cuerpo de hombre, Dagón, ídolo de los filisteos, con figura humana hasta la cintura y terminando en forma de cuerpo de pez. Nos lo cita en 1 de Samuel capítulo 5 versículo 4. El becerro de oro construido por Aarón en Éxodo 32. Eso es muy importante, que ahí vamos a hacer una pausa, pero bueno. Y los hebreos durante el Éxodo. Melech, que significa rey y se aplica en el Antiguo Testamento. Y así dice: a varios dioses legendarios, la diosa reina del cielo en Egipto, al lado de Astarte, diosa cananea de la fertilidad, Milcom, otro ídolo de los amonitas, Quemos, dios de Moab, la estrella de dios Refán, Zeus y Hermes para los griegos, además de muchos dioses del Canaán. Las instrucciones de Dios en este caso deben ser entendidas en su contexto original, transportarnos a ese pensamiento que tenían los judíos, ¿verdad? Los israelitas están saliendo de Egipto, donde han morado ya por 4 siglos, 400 años en la esclavitud bajo los egipcios, ¿verdad? En medio de la cultura que asignaba a las imágenes las cualidades y el poder de los dioses que representaban, es decir, cualquier imagen que tuvieran ellos de algún dios tenía esa divinidad, esa imagen, ese poder para ellos, tenía ese cierto poder de Dios, cada imagen que ellos construían. Esa es la manera en la que pensaban. En esas circunstancias es que Dios condena el estilo pagano de adorar imágenes. Tan común en Egipto, una sociedad bien conocida por su religiosidad pagana. El mandamiento no afirma que todas las imágenes sean inherentemente malignas, tampoco priva a los fieles de usarlas apropiadamente en la adoración y en la liturgia, como comprobaremos luego de estudiar la construcción del tabernáculo de Israel, construido por los mismos israelitas. Dice: las instrucciones de Dios. Resulta claro al leer el relato completo del Éxodo, así como otras partes de la Escritura, que lo abominable no son las imágenes por sí mismas, sino adorarlas como si fueran dioses. Ese es el problema, esa es la confusión que tenemos. Yo quiero preguntar, ¿quién de nosotros católicos, por muy falta de estudio, por muy que no sepamos, tú te atreves a decir que María es un dios? ¿Quién de nosotros pensamos que algún santo es un dios? ¿Quién de nosotros católicos decimos que esa imagen que tenemos de nuestra Virgen, del santo, de nuestra devoción, de un ángel inclusive, pensamos que esa figura hecha por el hombre, por mano de hombre, ya sea que la hayamos comprado afuera de una iglesia, que fuimos a algún lugar de algún santo con el nombre de un santo y nos estén vendiendo esa imagen? ¿Quién de nosotros los católicos pensamos que esa imagen es Dios?
Yo creo que nadie de los católicos, por mucho que no sepamos de la escritura, por mucho que no sepamos de apologética, por mucho que no sepamos de religión, pensamos que cada imagen que tenemos en nuestra casa sea un Dios. Entonces, ¿qué pasa? Número uno, que nos estamos dejando a nosotros mismos que nos difamen, que nos calumnien los hermanos separados al decir que somos idólatras, y cuando nos leen esto que decimos, no, pues sí, cierto, sí, somos idólatras. No es cierto, ya nos calumniaron porque tú no piensas que sea un Dios esa imagen. Y si lo piensas, entonces eres idólatra, pero no lo hacemos realmente. Entonces, para aclarar esta situación, es importante saber que nosotros como católicos, el culto que sí damos a las imágenes es algo que tiene un cierto nivel, que porque se puede malinterpretar eso, ¿eh? El culto es un homenaje, que es un culto, un homenaje de alguna persona, de algún lugar. Ese es, por ejemplo, el culto a la bandera, ese es un culto. A veces pensamos que el culto es de Dios, no, el culto se divide o hay diferentes tipos de culto. Culto civil, ¿verdad? El que le damos a nuestra bandera, los honores a la bandera, eso es un culto civil, no hay ningún problema. Es toda veneración que se le dé a una persona, todo reconocimiento, que Benito Juárez, que los héroes de nuestra independencia, que el 16 de septiembre los recordamos porque dieron la vida por nuestra... Eso es un culto, ¿sale? Un culto civil, un culto de cosas que se hicieron. Ahí no hay ningún problema, porque no estamos metiendo las cosas de Dios. El problema se da cuando nos hacen creer que el culto a las imágenes es adoración. Entonces, para esto me voy a permitir también explicarles que nosotros como católicos tenemos diferentes tipos de culto dentro de nuestra iglesia. Hay 3 tipos de culto, ¿sale? Tenemos el culto de Dulía. Ese culto solamente se le da a los santos, Dulía, ¿sale? El culto de Dulía es para los santos. El siguiente culto que tenemos dentro de nuestra iglesia es Hiperdulía. Ese quien lo tiene única y exclusivamente por encima de los santos y debajo de Dios, la Virgen. A la Virgen se le da un culto muy grande, muy bonito, muy hermoso que se llama Hiperdulía. No es adoración, es una veneración muy grande. Y Dulía es una veneración a los santos que dieron su vida por el Evangelio, que dieron su vida por no negar a Cristo. Y en el caso de Dios, el culto se llama latría. Latría es el culto que se le da única y exclusivamente a Dios. Entonces, si algún día te preguntan ¿qué culto le estás dando a Dios? El único que existe para él, latría, que consiste en saber. Ahorita les voy a leer un poquito del catecismo de la Iglesia Católica, que es el culto que le damos, que es adorar a través de la misma escritura. Entonces, dice así, por ejemplo, en el mandamiento, la adoración. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Este es el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2096. Cada temita, cada parrafito se va enumerando en el Catecismo de la Iglesia Católica. En cualquier catecismo trae el mismo número, y en cualquier catecismo que tú busques el mismo 2096 vas a encontrar lo mismo. Entonces dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios, ¿qué es? Es reconocerlo como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. ¿Qué culto es el que solamente a Él le vas a dar? Latría. Entonces, cuando vemos que idolatría es el culto de Dios a un ídolo, el reconocimiento de Dios a un ídolo, a un Dios falso. Ídolo es un Dios falso. Entonces, cuando hablamos de esa palabra de idolatría, son 2 palabras.
compuestas. Idolatría. Estamos hablando que es un culto falso a un Dios, a un culto a un Dios falso, ¿va? Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluto la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarlo, y que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. ¿Cuándo hemos dicho nosotros que María es Dios? Jamás. Y María no se va a enojar porque yo diga esto. Al contrario, le va a dar gusto. Qué bueno que sabemos. Qué bueno que yo no soy Dios, yo soy la madre de Dios, la madre de Jesús y nuestra madre. Pero ella no se enoja por eso. Dice, humillarse a sí mismo como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Esto es lo que enseña nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Sale? Esos dos numerales se los leo. El 2099 dice, el sacrificio. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realiza para unirse a Dios en la Santa Comunión y para poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. ¿Va? Entonces, ¿cuándo hemos ofrecido un sacrificio a María? ¿Cuándo ofrecemos un sacrificio a un santo? ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo enseña la Iglesia? No, por ahí un cantante no católico muy famoso que se llama Jesús Adrián Romero, búsquelo en Face, en YouTube, habla de que los católicos estamos siendo difamados por los evangélicos, donde dice que nosotros, que la Iglesia enseña que solamente a Dios se le da el culto de latría, de adoración, que lo que le damos a María y a los santos pues es un culto muy diferente, un reconocimiento de todo lo que hicieron. San Pablo dice, imítenme a mí. En la misma escritura vamos a encontrar esa palabra, imítenme a mí. Entonces no hay nada malo en imitar a un santo, porque si ese santo está imitando a Jesús, no hay ningún problema. Si ese santo da su vida por el Evangelio, no hay ningún problema. Eso es a lo que nos llama nuestra Iglesia.